Las Violetas y acá se realizó la primera película que hice con Dorre Nilsson, que fue La Mafia. Queridas compañeras, aquí estamos para despedir a Ermelinda con tantos años de noviazgo. Bueno, doctor. Bueno. De alguna manera, nosotros también nos sentimos identificadas, ¿verdad? Hubiera sido mejor encontrar un lugar más tranquilo. Meglio così. Que no vea todo Rosario. Hay que tener la sangre fría. Es la mejor manera de taparle la boca. ¿Se sirve algo, don Francesco? Un fernet. A mí otro vaso de leche. Esta úlcera me tiene mal. No me gusta este lugar. Hay mucho ruido. A mí la música me hace bien a los nervios. Y después de leer en los diarios la historieta de Chicho Grande y la mafia, la verdad es que me hace bien escuchar música y tomar leche como un ternero. Yo ni leerlo quiero. Si te tengo que decir la verdad, era muy fácil, porque él no me perseguía de ninguna manera, o sea, él me dejaba trabajar en paz, y con excepción de la primera película que hice con él, que fue Controlando un poco al comienzo, después nunca más. Así que no tuve problemas. Bueno, los bares son una realidad muy presente en casi toda la literatura argentina y en el cine argentino. Y son un lugar de encuentro muy repetido. Y bueno, desde ese lugar, ya en la búsqueda de los escenarios, la búsqueda de los bares está como, se anota como lugar que ayuda, digamos, al clima de la historia. Yo he trabajado en bares, en películas de época y en películas actuales. Y bueno, estamos acá en La Ideal, que fue una confitería o bar, en el cual filmé varias veces películas de época y también una película actual. Este en particular es un bar de creo que de 1918, 1920, y conserva la ambientación, una primera idea de la ambientación, digamos, de los bares elegantes donde por la tarde se servía el café o el té y había una orquesta. Todavía conserva un escenario, esta y la planta alta. Bueno, y además hay, digamos, es una realidad, yo creo que es los bares creo que son una herencia del bar español, el lugar de encuentro de amigos, el lugar de encuentro de una pareja. Particularmente en filmamos, tengo muy presente porque fue la última vez que trabajé acá, 2 secuencias de La Fuga, la película de Eduardo Miñona. Filmamos una escena en donde un personaje conoce a la que va a ser su amor, que es un personaje que hace Romano, y donde toman un helado en la barra. Y después armamos acá una zona de una sastrería, donde uno de los personajes, Aguada, se prueba un traje. Y usamos también el exterior, la salida, como si fuera la salida de la sastrería, donde cambiamos un poco la ambientación exterior. Digamos que utilizamos la arquitectura y el color y terminamos la ambientación con elementos de época, sean los vasos, los helados, los detalles, en la escena de la barra, y donde completamos unos módulos que dan los probadores de la sastrería para la escena en que figuraba ser ese lugar donde Aguada escucha que se prueba un traje, un personaje que ha sido el que lo ha perseguido. Estamos acá en el entrañable Café Tortoni, uno de los pocos que milagrosamente quedan en esta ciudad de Buenos Aires, tan hermosa, pero tan poco, digamos, cuidadosa, con ciertos tesoros que la definían, que le daban personalidad. Tantos bares han desaparecido o han sido transformados
en estilos híbridos, totalmente faltos de personalidad o de calidez, que da mucha pena por esos bares que perdimos y da mucha alegría poder sentarse aún en estas hermosas butacas del Tortoni. En algunas películas argentinas se pueden encontrar todavía bares que ya no existen. Por ejemplo, en El mismo amor, la misma lluvia, de Juanjo Campanella, nosotros elegimos dos bares para marcar muy bien la diferencia de tiempo y de épocas y de estilos que pasaban en la película. Entonces, en la primera época teníamos el bar Cedon. El Cedon era un bar con un clima y un encanto que había logrado imprimirle su dueño, que parecía realmente provenir de épocas más remotas. No era así, pero él había logrado que ese bar tuviera lo que uno, digamos, que vivió en otras épocas de Buenos Aires, todavía extraña encontrar cuando entra en nuevos lugares llenos de materiales tan fríos como revestimientos de acero, de bronce y demasiado vidrio. Extrañamos la madera. Dígame una cosa. Soy prolijo. ¿Y si se nos viene la mina a la mesa? ¿Qué hacemos? Y pensar en mina. Vamos de negocio, no de joda. ¿Y usted, don Aurelio? Contrólese, ¿eh? ¿Qué se puso? Ahí, en la corbata. De momentito que se prendió de la vieja, ¿eh? Es lo último que le voy respetando. Hoy se me fue la mano. 22 lucas. Cuidado, que si a la vieja se le da por ir a reclamarle al turco. Mirá el auto que se trajo el Tito. Señores, la operación está en marcha. El coche nos espera. Chau, Laguna. Anota. Un tenedor de libros voy a necesitar. Lo que tengo la sensación, no me acuerdo bien, pero creo que se hizo una orquesta de señoritas acá. Y había un nivel que no me acuerdo dónde era, pero había un pequeño estrado donde estaba la orquesta de señoritas. Vamos a terminar con esta cosa chica y sucia. Basta de prostíbulo y de quinela. La plata está en la società anónima, en la importación. Basta de robarle al gobierno. Hay que robar con el gobierno. Chao. Buena. Mi nombre es María Julia Bertotto, yo soy escenógrafa y diseñadora de vestuario. He ejercido mi profesión en ambas especialidades, a veces ambas a la vez, a veces por separado, tanto en cine como en teatro, en ópera o en ballet. Pero realmente en el cine he podido a veces conseguir reproducir elementos que ya no quedaban en la arquitectura, bien por hacer films de época, donde la construcción de decorados, como se hacía y se sigue haciendo cada vez menos en estudios, ha sido siempre una tarea muy interesante,
o también trabajando en locaciones especiales, locaciones como estos bares que buscábamos para las películas, porque claro, ese clima tan especial es casi imposible de reproducir en un set, sobre todo por lo que implicaría de presupuesto que nunca debemos olvidar, y que es también una de nuestras atribuciones, poder conciliar presupuesto con calidad y diseño. A veces, digamos, para armar una escenografía de un bar, esto resulta una cosa costosa, casi imposible, por la riqueza que tienen los elementos que sí son los elementos de la realidad. Entonces hay una adaptación. Cuando uno busca, bueno, en este caso en particular de las últimas veces que filmé acá, necesitábamos un ambiente un poco sombrío, un poco oscuro, con iluminación artificial, porque eso da el clima del comienzo de una venganza. Cuando iniciamos la película hay un proceso que es la búsqueda de los lugares, de esta secuencia y de todas las secuencias de la película. Y entonces este resultó como el lugar ideal, porque es un lugar muy oscuro, de maderas denso, con iluminación, con muchos elementos de luz, pero más bien bajos. Y sobre esto ubicamos el espacio, que es extraordinario, porque es un espacio muy libre, aunque tenga sus columnas de mármol. Y entonces aquí montamos el resto de elementos de arquitectura que necesitábamos. Durante la preproducción se empiezan a ver locaciones y se empieza a ver qué se va a filmar en locación y qué se va a realizar como decorado o en un estudio o bien dentro de algunas locaciones que uno transforma. Por ejemplo, una casa que tiene determinadas condiciones y que se alquila vacía porque está de pronto en alquiler, es transformada completamente, se le cambia el color, se le cambian montones de elementos, se la viste, se la muebla, se la va cambiando a medida que esa habitación transcurren los años y el protagonista va variando y se le va dando también con el paso del tiempo la variación que cualquiera realiza a través de los años en su propia casa. Y es la manera ideal de trabajar. Vos sabés, me pasó una desgracia espantosa en no sé, creo que hace 5 años hubo una inundación en Belgrano, no sé si se acuerdan, y me entró agua en casa hasta 50 centímetros. Y yo me estaba por mudar y todos los cajones, las cajas de cartón, con todo el material que yo tenía, se mojó todo. Así que tengo prácticamente todo el material arruinado. No, ya lo tuve que tirar. Y bueno, cuando filmamos Boquitas Pintadas, viví una situación con Beatriz Guido muy graciosa, porque habíamos acordado con Marta González que cuando
surgiera algún drama con respecto a la ropa tejida que Beatriz detestaba, y trabajar lo más rápido posible. Entonces yo la vestía a ella, le había hecho especialmente para esa escena solamente una blusita al crochet y con una pollera base. Y entonces apenas estuvo vestida, yo le dije anda rápido y mostráselo a Babsi. Entonces ella apenas estuvo vestida, fue y se lo mostró a Babsi y Babsi dijo perfecto. Entonces Beatriz no pudo decir nada porque ella no le gustaba la ropa tejida y decía que eso era de feria. ¿Por qué dejó? ¿No le fue bien en París? No, es que el ambiente de la pintura es una mafia. No, de verdad, tremenda. También la pintura. Ya no quedan ambientes. Lo esencial es el guión leído y la ubicación del director frente a ese guión. Es decir, cómo es el clima que él quiere lograr en cada una de las secuencias o en cada una de las historias. Entonces, a partir de ahí, con la producción, iniciamos la búsqueda de los lugares. En general hay una persona que busca las locaciones y sobre esa búsqueda nosotros vemos lo que hay que agregar o lo que hay que terminar de ambientar o lo que hay que modificar totalmente, porque de pronto cuando se trata de una película de época uno tiene que cambiar casi siempre la ambientación en un porcentaje alto para que todos los elementos, los vasos, las tazas, es decir, todos los elementos de ambientación se coloquen en la época. Por ejemplo, lo que me ocurrió acá, me acuerdo tanto en una producción americana que hice hace unos cuantos años, donde trabajamos aquí, que era también una historia del año 25, 28, me acuerdo que lo que me resultó muy atractivo eran los espejos. Entonces, el espejo siempre es un elemento riesgoso en el cine, porque de pronto se ven las cámaras, se ven las luces. Entonces lo que hicimos fue reproducir una cantidad de los espejos que se ven en el lugar sobre paredes móviles. Entonces las fuimos moviendo de modo que lográbamos que los personajes, además tenía que ver con el clima de la situación, era el personaje que venía a espiar a otro personaje, pero nosotros eso lo veíamos a través de los espejos. Construimos un espejo en el fondo de la barra que lo podíamos mover, a diferencia de un espejo fijo, para que no se viera de frente las cámaras, y construimos varios de pequeño tamaño que son los que iban cerrando la caminata del protagonista. Y trajimos, por ejemplo, más de estos elementos de luz porque los pusimos en el lugar que nos convenía para el clima de la secuencia, ¿no? En general, cuando uno hace una película de época, todo el aspecto tanto de escenografía, de vestuario, de elementos, tiene un rol bastante protagónico. Es decir, es imposible trabajar con elementos contemporáneos, digamos, cercanos. Entonces, en todo eso hay una búsqueda del material, de a veces materiales que no son el mármol, pero reproducen el mármol, elementos que se avejentan para la situación. Y bueno, esto de reproducir para poner en un lugar real, reproducir en elementos móviles esas mismas calidades para que, digamos, se puedan incorporar a la imagen, es decir, no haga falta destruir el lugar, sino acondicionarlo, digamos, a la cámara, ¿no? Bares como el Bar Ramos, que era un bar que cuando yo hice un viaje y volví de ese viaje y pasé por la esquina de Corrientes y Montevideo y pensé que no estaba en Corrientes y Montevideo porque no me podía imaginar que eso que había ahí era el Bar Ramos. Estamos en la confitería Premier, una vez se llamó La Terraza y fue restaurante, no confitería, hasta finales de la década del 30, y aquí se juntaba una enorme cantidad de gente del espectáculo, sobre todo muchos actores y actrices conocidos, y se llamaba La Terraza porque en el primer piso, que ya no existe, estaba
el restaurante al aire libre que se habilitaba desde noviembre hasta abril aproximadamente y luego se volvía a comer abajo. También este lugar tiene para mí un recuerdo muy especial porque en una de estas mesas, muy cerquita a la que estamos ocupando, tuve la ocasión de conocer nada menos que a César Lenzi y al maestro Razzano. José Razzano, para mí en ese momento, yo creo que esto que le estoy diciendo habrá sido a mediados de los 50, o tal vez un poquito antes de los mediados de los años 52, 53, yo era un adolescente estrenado, recién como adolescente, y andaba con mi tío Alejandro Berruti, que era un hombre de la noche, a cuyo lado crecí y con él me formé, y me dijo, hay dos señores allí. Estaban nada menos que el Razzano de Gardel, que yo suponía muerto, tal vez porque creí que estaba en el avión de la tragedia, y César Lenzi, que era el autor del tango A Media Luz. Yo no podía creer que estos dos monstruos, yo llamaba mucho el tango, era un poco la música que me acunaba, y con mi tío Alejandro Berruti se pusieron a conversar los tres, a hablar de sus cosas, y poco a poco fueron reparando que la mesa estaba ocupada por un chico. Entonces empezaron a filtrar cuidadosamente los temas que tocaban, estamos hablando de medio siglo atrás, hoy nadie filtraría nada y tal vez el chico les enseñara algo. Y por último, una de las chicas, porque este lugar era en esa época un lugar penumbroso, que a las 7 de la tarde encendía sus luces rojas y algunas chicas muy discretamente ocupaban algunos rincones, y una de ellas empezó a sonreírme muy amablemente y como Razzano se dio cuenta, ofreció un consejo y después una ayuda financiera. Me quedó solo el consejo, me dijo no pierda el tiempo, estas chicas son motores que consumen mucho y usted no está en condiciones de poner nafta en estos coches todavía. Y después hizo un gesto muy ampuloso de un porteño de sacar de su maravilloso traje de tela inglesa, sin tocar el alfiler de corbata de perla, como tenía que ser, un gran fajo de billetes. Se rieron todos, la chica, Lenzi y mi tío, y yo me quedé sin poder contarles hoy una aventura que sin duda me hubiera venido muy, pero muy bien. Nada más.